Hola amigos, bienvenido a nuestro canal Santana RC. Vamos a seguir con los vídeos del setup de los chasis GT8. Entonces hoy vamos a hacer un vídeo de cómo regular las barras. Tenemos varias opciones con el tema de la barra porque, por ejemplo, de serie viene con el tirante fijo, aquí lo tenemos, es decir que no tiene regulación. Y después tenemos la opción que tenemos montado en el nitro, que es la que más me gusta a mí, que es con reguladores. Entonces, bueno, se puede hacer de las dos maneras. Está claro que con el regulador es más fácil y queda mejor. De esta forma también se puede hacer, pero bueno, una forma que me gusta menos, pero también se puede. Entonces, nada, siempre sin amortiguadores, como dije, los trapecios que queden completamente sueltos, como vemos. Y entonces lo que hacemos es conectar el lado que nos falta de la barra y ponerlo igual que el otro lado, es decir, enrazada la barra con la rótula metálica. Bueno, el siguiente paso es que tanto un lado como el otro debe tener la misma distancia, es decir, que tiene que hacer la misma fuerza. Y ahí vemos, por ejemplo, que si yo levanto esta empieza a levantar ahí, con lo que aquí tenemos, vamos a ver, una altura, a ver si lo podemos regular. Ahí empieza a levantar y vemos que prácticamente nos cabe el cuadrado debajo, ahí lo vemos. Y por este lado vemos que ya empieza a levantar y no cabe el cuadrado debajo. ¿Qué quiere decir? Que este lado está más duro y este está más blando. Entonces al estar más blando cede más hasta que este empieza a levantar. Con los tornillos reguladores lo que haríamos seríamos darle más altura o menos. Por ejemplo, tendríamos que darle más altura a este para que se ponga más duro, y entonces al levantar este se levante antes. Quiere decir que este lado está más corto, o la barra, porque eso depende mucho de la barra, o la barra en este lado pues tiene un poquito más de dureza en este que en este. ¿Cómo conseguimos eso sin los reguladores? Porque con el regulador es lo que digo, estiraríamos este lado, lo estiramos y entonces al levantar, levanta antes, con lo que levanta antes esta. Ahí lo vemos. Es como antiguamente yo lo regulaba en el X-Ray, por ejemplo, que ponía un tope debajo y medíamos aquí. Ahí vemos que no entra. Si en cambio este lo ponemos, vemos que todavía entra menos. Es otra opción de regularlo. ¿Qué pasa? Que de esta forma lo que conseguimos es que el chasis, cuando esté, porque claro, al apoyar va a levantar las dos ruedas con los amortiguadores, entonces la fuerza la va a hacer más o menos aquí y va a ser la misma fuerza que estamos haciendo ahora. Es decir, que este prácticamente se va a tocar y este se va a hundir más. Entonces por eso esta opción del peso de cada trapecio es también muy buena y muy importante. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que jugar con la profundidad de la barra, es decir, darle más profundidad o menos al tirante. ¿A cuál tendríamos que darle? Pues dependiendo, porque se supone que si le damos más para afuera, más para adentro, bueno, vamos a verlo y así ya lo ven. Si aflojamos aquí
lo metemos hacia adentro por completo y ahora levantamos. Ahora vemos que la barra, claro, esta barra está más dura y entonces levanta antes, y por el contrario esta vemos que le cuesta más. ¿Ves? Entonces con este sistema podemos hacerlo. Aquí vemos que prácticamente desde que empiezas a tocarla empieza a subir, y esta por el contrario ahora está al revés, está más blanda. Entonces lo que vamos a hacer es irlo regulando hasta que consigamos que tengamos la misma dureza. Esto, lo ideal sería que cuando empiece a levantar medimos aquí con la galga y vemos lo que sube. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vemos que la mangueta de aluminio se nos queda en el 4 y a partir de ahí ya está subiendo. Por el contrario, vamos a ver esta. Y la tenemos en el 3 y a partir de ahí no, la tenemos en el 4, la tenemos perfecta. Sí, a partir de ahí está subiendo, está en el 4. Quiere decir que están igual, es decir que esta empieza a ser la fuerte a la misma altura que esta, con lo cual conseguimos a esta profundidad que estén igual. De la otra manera no, de la otra manera era, como habíamos dicho, que estaba más blanda. ¿Ves? De esta manera conseguíamos que el trapecio se fuera a levantar en el 2 y por el contrario esta se empezaba a levantar en el 6. Pues con esto conseguimos regular la barra y que haga la fuerza igual. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el chasis, por ejemplo, y vayamos a coger una curva y aceleramos, se nos va a hundir más para un lado, se levanta esta punta, que para el otro. Con lo que conseguimos que para un lado gire más que para el otro, o conseguimos que sea inestable a la hora de frenar, porque si es al revés, por ejemplo, con la barra delantera se nos va a hundir más de un lado que de otro. Entonces de un lado se hunde poco y gira plano, y para el otro se hunde mucho, se nos clava y puede levantar la rueda trasera y nos puede botar el culo. Entonces una cosa que la barra es muy importante tenerla bien ajustada. La parte delantera pues igual, tenemos que poner el Ackerman en el centro y entonces ver el peso de cada lado. Y como vemos, esta está mucho más blanda que la otra. Aquí por ejemplo tenemos por ejemplo 6 y en esta tenemos y en esta tenemos 10. Entonces tenemos que hacer el mismo sistema. Tendríamos que aflojar la barra
darle profundidad y ahora a ver, ahora tendríamos en esta, por ejemplo, tendríamos en esta tendríamos 7 y en esta tendríamos y en esta tendríamos 8. Nos haría falta un poco más. Bueno, en esta tendríamos otra vez 7, casi 8. Y en esta tendríamos ahora tendríamos 7. ¿Qué pasa? Que siempre para hacer esto es mejor la escalera lisa, la de altura, no la de Don Esto siempre, porque lo vas metiendo y justo ves cuando empieza a levantar. Con la escalera no, lo vas metiendo y vas viendo hasta qué altura te llega, entonces ahí ves exactamente qué altura te da. Pero bueno, para este caso nos vale también. Así es como tendríamos que regular la barra en caso de no tener tirante. Teniendo tirante estaría en la misma posición, pero tendríamos que estirar o acortar un tirante dependiendo de lo que nos pida. Si este lado, por ejemplo, está más blando, pues tendríamos que alargar el tirante. Si vemos que, por ejemplo, es mucho, porque una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la barra tiene que estar separada del eje. Que hay mucha gente que te das cuenta que el eje está desgastado, es decir, está marcado y es con la barra. ¿Ves? Cuando llega a una posición, ahí nunca va a llegar el chasis a hundirse, pero bueno, hay que tener cuidado con eso de que no roce. Y en el eje es donde vemos si roza o no. ¿Ves? En la parte trasera, por ejemplo, vemos que es hasta más fácil que roce. Entonces casi siempre lo ideal es alargar en vez de acortar, porque si no puede tener el caso de que la barra, aquí como vemos por ejemplo las barras, los palieres están perfectos, no están arañados, entonces sabemos que nunca toca, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. Y nada, las barras ya lo tenemos explicado. Ahora el próximo día vamos a meternos ya con la mesa de ajuste y después explicaremos un poco el tema de los tirantes también, la posición de los tirantes dependiendo de lo que queramos conseguir. Ok, pues nada, un saludo amigos.